Ya estamos comenzando. Vamos a esperar unos minutitos hasta que se empiecen a conectar ya algunas personas. Vamos a iniciar la transmisión en directo para aquellos que ya se están conectando. Vamos a esperar unos minutitos hasta que podamos comenzar. Vamos a ir iniciando el proceso de transmisión en vivo en nuestras redes sociales también, para que nos aprovechen de seguir, igual en Facebook, en Instagram. Ahí está preparándose para la transmisión del seminario en vivo. Para todos aquellos que se están conectando, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo que se están dando para estar aquí con nosotros. Les habla Ignacio Leiva desde apoderado.com. Nos acompaña aquí la señorita Julia Prado, eh, que justamente nos va a comentar y nos va a indicar aquellas de las novedades que se vienen importantes ligadas a la implementación de proyectos ABP y STEAM. Vamos a esperar unos minutitos antes de comenzar. Vamos a esperar ahí a que se conecten algunas personas más. Mientras tanto, por favor, le pediría a todos aquellos que ya nos están viendo ahora que vayan incorporando aquí su nombre en el chat. Pongan ahí su nombre y desde el colegio del cual se están comunicando con nosotros. Así que de verdad, muchas gracias por el espacio que se han dado para estar aquí y nada, vamos a esperar solo unos minutitos y comenzamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes ahí, la señorita Isabel Santibáñez. Escríbanos de dónde nos están viendo, eso sería súper interesante para nosotros también eh, comentar. Desde Vilcún por ahí nos dice la señorita Pía. Excelente. Muy bien, vamos viendo. Ahí está la señorita Gabriela Díaz. Desde Recoleta también, desde Santiago, que bueno, tenemos justo. Estamos haciendo algo interesante que lo vamos a comentar al final. Para todos aquellos que son de Santiago, estamos haciendo un evento bien interesante ahí en el edificio de Microsoft ya la próxima semana. Lo vamos a estar comentando al final del evento. Así que muchas gracias. Desde Colbún, Colegio San Joaquín también, la señorita Abigail. Perfecto. Vamos a ir viendo poquito a poco, ya se van conectando. Así es. Hoy día vamos a tratar una de las temáticas que más nos consultaron durante el inicio del año y también durante el año pasado, que era justamente esta metodología ABP. ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? Hay muchísimo interés al respecto porque genera mucho aprendizaje significativo. Ahí vamos a ver más detalle con la señorita Julia. Al mismo tiempo más sencillo o de alguna forma genera una profundización en su aprendizaje. Y al mismo tiempo también algo que es similar, pero no es lo mismo que justamente STEAM, ¿cierto? Así que desde ahí nos escriben desde Arica, del Colegio Chile Norte, nos dicen también, desde el CEIA de Vallenar, buenísimo. Saludos a todos ahí para Vallenar. Me imagino que todos estuvieron con hartos vientos bien fuertes durante esta semana que pasó. Nosotros por aquí también nos tocó bastante fuerte. Espero estén todos bien, sanos y salvos. Si nos pueden ir comentando ahí su experiencia también, sería bien interesante. Desde el Liceo Industrial Guillermo Richard Cuevas, desde San Felipe, buenísimo. Perfecto, vamos a ir viendo. Sí, yo creo que estamos para comenzar en hora al tiempo, para ir apoyando justamente a aquellos que se están conectando desde tempranito. Bueno, vamos a dar inicio a este primer webinar ya en bastante tiempo. Nosotros habíamos sacado una serie de webinars hace mucho tiempo atrás, pero esta serie de webinars se viene bien interesante porque la vamos a hacer en base a temáticas que ustedes mismos también nos vayan sugiriendo aquí en los comentarios. Cualquier duda, consulta, temáticas de contingencia, novedades, noticias, lo que necesiten. Estamos ahí para ustedes y queremos traer justamente a los expertos en el área para poder comentar estos temas junto a ustedes. Así que desde ya sean bienvenidos, coloquen esas temáticas ahí y vamos a hacer todo lo posible para llevarlas a sus casas, a sus hogares, a su establecimiento. Ignacio Leiva desde aquí, apoderado.com, ha querido hacer justamente este webinar ligado al liderazgo educativo, sobre todo al liderazgo en la innovación educativa y la implementación de proyectos ADP y STEAM. Nos acompaña la señorita Julia Prado, ¿cierto? Especialista digamos, en todo lo que es la gestión pedagógica de apoderado.com y ella es coordinadora de innovación pedagógica aquí en apoderado.com, experta en coaching y programación neurolingüística, PNL, es máster en dirección de recursos humanos y máster euro-latinoamericano también en educación intercultural. Así que tiene una vasta experiencia enseñando en varias partes del mundo y nos trae aquí esta temática que para nosotros es súper interesante y súper interesante también para todos los colegios que están aquí, ¿cierto, Julia?
Así es, Ignacio, muchas gracias por esa bienvenida y muchas gracias a todos los oyentes que están hoy aquí por darme ese espacio de reflexión, es cierto, y bien importante que son los proyectos ABP y los proyectos STEAM, que es lo que vamos a ver durante el webinar de hoy. Así que, bueno, sin nada más que hablar, comenzamos. Comenzamos nomás. Así es. Bueno, lo primero de todo es tener en cuenta los puntos clave que vamos a explorar durante este webinar, ¿cierto? Y el punto número uno y esencial es conocer los proyectos y cuál es la diferencia entre los proyectos ABP, STEAM y STEM, que puede confundir a veces los términos y la verdad lo vamos a dejar hoy súper claro. Y claro, descubrir cómo gracias a la implementación de este tipo de proyectos, su metodología activa e innovadora fomenta esas habilidades del siglo XXI que están tan de moda en la educación actual. Por otro lado, vamos a descubrir cuáles son los beneficios de implementar los ABP y STEAM en el establecimiento. Y esto está bien enfocado sobre todo para aquellos líderes que gestionan las diferentes instituciones o están referidos tema UTP y todo eso. Por otro lado, vamos a identificar algunas estrategias prácticas tanto para la creación como la implementación de los proyectos dentro del aula, así que los docentes aquí van a estar súper contentos. Y finalmente vamos a analizar esos métodos de inspiración y motivación para la innovación educativa que están ahora mismo en la vanguardia en la comunidad educativa. Así que, por favor, cualquier pregunta, comentario, nos lo pueden dejar aquí en la cajita de comentarios y preguntas y Ignacio me irá ayudando para resolver todas las dudas. Así es, por favor, toda duda, consulta, lo que necesiten aquí en el chat, pueden ir escribiendo o en la cajita de preguntas. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces comenzamos y nos tenemos que hacer la pregunta de ¿qué son los proyectos ABP y qué son los proyectos STEAM? Lo primero de todo tenemos que entender qué es un proyecto, ¿no? Y en qué se diferencia quizá con las planificaciones por unidad, que son las normalmente las que se utilizan aquí en Chile. Entonces, los proyectos es otro tipo de planificación, pero su diferencia es que recoge diferentes aprendizajes, actividades, clases, incluso talleres dentro como de un pack de ese proyecto. Y a través de las diferentes habilidades, sobre todo las habilidades del siglo XXI, como pensamiento crítico, resolución de problemas, crear, investigar, llegamos a una meta final o a un producto final que se ha planificado al principio de este proyecto. Entonces, una vez que comprendemos qué son los proyectos y cómo se diferencian de las planificaciones por unidad, vamos a pasar a explicar dos métodos que se pueden implementar dentro de estos proyectos. Aquí tenemos, por un lado, el ABP, que seguramente todos los conocemos porque en pandemia eran súper comunes, metodología en aprendizaje basado en proyectos. Y por otro lado están los STEAM, que estos, lo que pasa que las siglas están en inglés, pero realmente significa la S de ciencias, la T de tecnología, la E de ingeniería, A de artes y M de matemáticas. Y también he dicho al principio, si bien recuerdan, que también estaban los STEM, es decir, quitamos la A y por tanto quitaríamos lo que significa el área de artes. Esas serían como las diferencias. Entonces, si los STEAM es bien interdisciplinario porque tiene varias áreas y asignaturas, los ABP no tiene por qué ser interdisciplinario. Es decir, podemos crear un proyecto de ciencias sin incorporar otras asignaturas. Pero sí es cierto que se recomienda al 100% poder crear proyectos interdisciplinarios que conecten con otras áreas y otras habilidades para que, obviamente, esos conocimientos y esos aprendizajes que se están trabajando dentro del aula conecten con los estudiantes. Otro punto es que normalmente los STEAM, al ser más innovadores, incluyen las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, que están bien metidas a día de hoy en la educación. En cambio, los ABP no es necesario, pero siempre se recomienda, ¿cierto? Otro punto súper importante es que, bueno, los ABP incorporan lo que es el pensamiento crítico y la creatividad. Pero los STEAM, como son más innovadores, vamos a trabajar esa innovación que está en la vanguardia a día de hoy dentro de la educación. Y la idea es, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Una ABP podría ser, se me ocurre, NutriHerbes, una dieta sana. Y el producto final va a ser que los estudiantes creen un recetario de diferentes recetas saludables o, oye, pueden crear un plato de cocina que sea sano.
En cambio, los STEAM hay un ejemplo que en el mismo Minedu, creo, era las bacterias para degradar plásticos en el océano. Y entonces, el resultado final podría ser que ellos crearan una investigación de cómo podemos usar estas bacterias para degradar los plásticos. Esa es como la diferencia y la innovación, porque a día de hoy quizá ese producto no existe y ellos están innovando para crear y solucionar esa necesidad que existe a día de hoy. Y bueno, ahí me continúa lo que me acabo de decir, que habla del producto final, que puede ser en los ABP algo tangible o quizá una presentación, un vídeo, un portafolio. Hay miles de opciones de crear productos finales bien creativos y bien diferente a la práctica normal que se utiliza en el aula. Y por otro lado, pues bueno, en los STEAM están los productos finales en los que, pues como bien comentaba, puede ser una investigación o incluso puede ser una presentación o un portafolio. Pero esa es más bien como la diferencia, ¿no? Que los STEAM resuelven una innovación de una necesidad que está a día de hoy y los ABP abarcan como más áreas y diferentes productos finales. Y bueno, finalmente comentar que los ABP suelen nacer de una pregunta, problema o un contexto y los STEAM, pues lo mismo, pero de nuevo, repito, y estoy súper pesada con esto, pero es que es cierto, vienen de la innovación, de un contexto de innovación o un problema significativo para el estudiante. Así que ahora, conociendo cuál es la diferencia de estos dos proyectos, vamos a pasar a cuáles son los beneficios de implementarlos dentro de nuestro establecimiento. Y la verdad que son un montón. Lo primero, tenemos para la gestión directiva, ¿cierto? Y con esto nos va a facilitar el liderazgo en el PME y el PI. ¿Por qué? Porque, bueno, el PME, el Plan de Mejoramiento Educativo, ¿cierto?, tiene diferentes dimensiones y una de ellas es la gestión pedagógica o la formación y convivencia. Y esto nos ayuda muchísimo a trabajarlo tanto en la fase estratégica como en la fase anual. ¿Por qué? Porque gracias al ciclo de mejora de los 4 años que tiene este PME y la implementación de los proyectos tanto ABP como STEAM, estamos ayudando a facilitar esas estrategias que se planificaron dentro de nuestro plan. Y por lo tanto, obviamente, vamos a mejorar esos resultados académicos y muchos otros aspectos dentro de nuestro establecimiento a nivel educativo. Dentro del proyecto educativo institucional, también nos va a facilitar a ayudar a cumplir los sellos educativos que tenemos marcados como institución y obviamente también los principios y los enfoques educativos. Así que desde luego que estos proyectos y esta forma de planificar e implementar diferentes metodologías van a ayudar muchísimo en la planificación para el liderazgo educativo. Después, lo mejor de todo, es que el mismo Mineduc, el Ministerio de Educación de Chile, dice literal marco, como podéis ver ahí, marco para el aprendizaje en alta calidad basado en proyectos. Es decir, ellos lo marcan como calidad de oro, que funciona sí o sí. Y además, como todos sabemos que ahora viene esa actualización curricular de las bases curriculares, ahora ellos están diciendo que por favor, mira, de hecho aquí tengo las cuatro dimensiones, los 4 propósitos para que vean que no me lo invento, que dice, la primera, armonizar el currículum con sentido de trayectoria formativa. ¿Qué significa esto? Armonizar esos cambios de curso. Por ejemplo, es muy chocante para los estudiantes cuando están en párvulo y pasan a básica. El salto es gigante, el tipo de metodologías cambia muchísimo. Entonces, los proyectos nos permiten planificar de manera multinivel. Es decir, podemos crear proyectos con los estudiantes de primero básico quizá y los estudiantes de párvulo, perdón. Así que eso es súper bueno, porque esos estudiantes van a estar en contacto entre ellos y los aprendizajes más o menos van a estar, como el Mineduc dice, en armonía. El segundo propósito dice promover una gestión más flexible del currículum nacional. Es decir, ahora el currículum no va a ser tan cerrado y nos va a ayudar a facilitar a crear proyectos entre asignaturas. Y es que así dice el tercer propósito, favorecer la integración de aprendizajes. Además, se promueve la integración intradisciplinar y entre asignaturas. Así que los proyectos STEAM y los ABP van a estar en consonancia
con el Mineduc en la próxima actualización curricular y a día de hoy que pueden ver en el en la misma página del Currículum Nacional esa plataforma donde aparecen ya un montón de aprendizajes basados en proyectos e incluso STEAM para que ustedes puedan planificar sin problemas. Después tenemos por aquí también convivencia educativa. Es decir, ya siempre normalmente se trabaja como la gestión pedagógica y por otro lado convivencia educativa, pero realmente tenemos que estar en armonía. ¿Por qué? Porque la dimensión formativa, ahora viene la nueva política de nacional de convivencia educativa, que a día de hoy ya está hasta el 2030. Y es lo que dice, está la dimensión formativa y está el enfoque participativo. Es decir, ese enfoque dice el participativo, que todos tenemos que participar para crear esa convivencia educativa. Y obviamente el formativo habla de que ya no solamente convivencia se va a trabajar quizá en el área de orientación, sino que en todos los espacios nosotros tenemos que enseñar y aprender entre todos la convivencia. Y que mejor que de la mano que de la gestión pedagógica. Y bueno, otro beneficio muy positivo es la coenseñanza que permite trabajar los proyectos. ¿Por qué? Porque, bueno, la verdad es que esto es totalmente configurable y como lo quieran trabajar en cada colegio. Normalmente, en los cursos más pequeños como primero y segundo básico o parvularia, los profesores están a cargo del curso y tienen muchas asignaturas. Entonces, es súper fácil quizá crear esos proyectos porque un mismo profesor puede integrar todas las áreas. Pero en cambio, en cursos como la media o ya incluso séptimo, octavo básico, los profesores tienen cada uno su curso y su asignatura. Entonces es más complejo, pero aquí es donde está la coenseñanza, que a día de hoy ya se utiliza muchísimo con el equipo PIE. Ya están varios profesores trabajando en la misma aula y eso facilita muchísimo a los estudiantes porque de esa manera van a tener una enseñanza más personalizada y ojo, que los docentes vamos a ahorrar mucho trabajo burocrático y en planificaciones porque vamos a tener que crear una planificación entre varias personas e incluso para varios cursos. Así que es todo un plus. Y ya finalmente me queda el aprendizaje significativo, es decir, un aprendizaje que no sea aislado, como se ha venido haciendo durante muchos años atrás. Y es como dice Ausubel en su teoría constructiva, que el aprendizaje no se aprende de manera memorística, sino que esas conexiones neuronales tienen que estar conectadas de alguna manera para que conecten los aprendizajes anteriores con los nuevos. Y ahí se formule un perfecto aprendizaje significativo y que el estudiante lo comprenda a la perfección, que eso es lo que nos interesa al final. Buenísimo. Julia, perdón que interrumpa, me parece súper interesante lo que estás comentando. De hecho, creo que lo que mencionaste al final respecto al aprendizaje significativo es algo de que yo estoy seguro que la mayoría de los docentes que nos escuchan o la mayoría de los directores que están ahí detrás viendo este webinar se deben recordar de repente esas clases o esas experiencias que en algún minuto tuvieron en donde quizás tenían ahí un lazo con otra asignatura y trabajaban de una forma diferente. ¿Cierto? Y yo también como estudiante me acuerdo mucho de esas clases y son cosas que nunca se te olvidan. De hecho, uno las reparte y las comenta quizás con los ex compañeros de curso que teníamos y siempre nos vamos a preguntar, oye, ¿te acuerdas esa vez que el profesor tanto con el profesor tanto nos hicieron una actividad que era de este tipo? Y es algo que finalmente no se te olvida nunca. Si tuviéramos quizás muchas de ese tipo de actividades, son conocimientos que se absorben no solo desde el punto de vista mental, digamos, sino que como que lo vives de una manera distinta, vives una experiencia diferente. Creo que eso es súper valioso, sobre todo para esos estudiantes que de repente tienden a aprender de una manera diferente y que de repente uno busca motivaciones y dice, chuta, pero las herramientas que tengo para poder fabricar conocimientos, fabricar una clase, no son las que mis estudiantes de repente necesitan. Entonces, ese tipo de cositas creo que pueden ser bien útiles. Y también ligado a lo que mencionabas, por ahí uno de nuestros, de las personas que están conectadas nos preguntaba que ahí cuando tú, Julia, hablas de conectar o de alguna forma enlazar el área pedagógica con el área de convivencia escolar, o la convivencia educativa, perdón, porque hoy día estamos en ese contexto. ¿Hay alguna especie de ejemplo que de repente nos puedas dar en el día a día? ¿Cómo se podría abordar de esa forma? Claro. Vamos a volver aquí a esta diapositiva, que me imagino que esta pregunta viene de aquí. Eh,
Por ejemplo, llevándolo todo obviamente a los proyectos, cuando me refiero en que puedan vivir en convivencia educativa en armonía con la gestión pedagógica, es que podemos crear quizá un proyecto que se pueda trabajar perfectamente en la clase de lenguaje o en la clase de matemáticas, o que se cree ese horario solamente para proyectos, pero que el foco sea en convivencia. Hay un proyecto que, a ver, me viene a la mente un proyecto que vi una vez y me pareció súper bueno. Resulta que en el colegio, en el patio escolar, había mucho problema de, no, quizá no llamarle bullying, pero entre los niños de quinto y cuarto se fastidiaban bastante. Estaban ahí, tenían siempre problemas con el tema de la pelota y todo eso. Entonces, como discutían, se enfadaban y a lo mejor quedaban solitos en esa hora. Y lo que crearon fue un banco de la amistad. Y fue un proyecto generado por los estudiantes de cuarto y sexto, que eran los que habían tenido esos problemas. Y entonces ellos crearon un banco, el colegio compró ese banco para que pudiera estar en el patio, lo pintaron, le llamaron el Banco de la Amistad y la idea era que hubiera niños encargados en la hora del patio, cada semana se iban cambiando y que cuando una persona se sentía solita o se había enfadado con alguien o cualquier motivo, se sentaba en ese banco y las personas encargadas iban y lo apoyaban. Y la verdad que me contaron que funcionó súper bien, porque los resultados fueron súper buenos. Niños que quizá tenían mucho miedo a socializar con otros estudiantes, al tener la responsabilidad de que yo hoy soy el encargado del banco de la amistad, voy a ir a apoyar a mi compañero y voy a intentar que esté feliz, porque es muy triste que él esté de esta manera. Así que tuvo resultados maravillosos. Y este es un ejemplo que en este caso era una ABP, pero existen muchos, muchos, muchos más ejemplos de proyectos que se podrían trabajar en el área de convivencia y gestión pedagógica. Así que con eso más o menos está a lo que me estaba refiriendo, que podríamos implementarlo en el día a día dentro de las instituciones educativas. Ah, perfecto. Está súper interesante porque ahí, claro, están mezclando el área de convivencia educativa desde el punto de vista del banco, ¿cierto? Y también la Ujú. fabricación del banco, la pintura del banco, las medidas que hay que tomar. Todo eso, yo creo que Exactamente. está bien, bien, Exactamente, me están trabajando el área de artes porque están pintando, están haciendo el diseño de cómo va a ser el Banco de la Amistad, cómo puede ser atrayente, estamos dialogando, estamos creando asamblea, estamos dialogando también entre pares, hay un montón de cosas, reflexiones, estamos trabajando el área de orientación, matemáticas, como tú decías, podemos medir el banco y crearlo, ah, tecnología, todo lo que quieras. genial. Bueno, sigamos entonces. Súper, continuamos. Bueno, igual es siempre importante, yo creo que es, o sea, es necesario que existan esos casos de éxito, que podamos ver que esto es tangible y que sí está existiendo. Por ejemplo, Estados Unidos, ellos trabajan los PBL, que viene siendo lo mismo que los ABP. Y ellos, en todos los colegios, de verdad, por casi podríamos decir el 100%, trabajan este tipo de metodología y funciona súper bien. En este caso, se hizo una entrevista con la líder de la escuela Kelly Haas en Kentucky y ella hablaba de la conexión significativa que se estaba dando entre estudiante-docente, docente-docente, estudiante-aprendizaje y que antes quizá costaba mucho el tema de la participación dentro del aula y que ahora eso ya nunca más volvía a pasar. Entonces, aquí podemos ver uno de los casos que en la página PBL Wars es súper interesante, os podéis meter ahí, vais a encontrar muchos proyectos también. Así que de verdad que Estados Unidos siempre lo ofrece y de verdad realmente funciona. Por aquí también tenemos una métrica en la que World Metrics ha decidido realizar cuáles son las mejoras en los rendimientos académicos gracias a los ABP o los STEAM, los proyectos en general. Entonces, bueno, habla de la graduación, que si implementas este tipo de proyectos vas a asegurar casi un 20% en la graduación de los estudiantes. Tenemos también el rendimiento, como gracias a esta metodología tan innovadora y activa para los estudiantes, es mucho mejor el rendimiento académico, así como la implementación de las habilidades del siglo XXI, que como abarcan diferentes habilidades y ya no va como por área, sino que va de manera transversal, también ayuda muchísimo al rendimiento académico en general de todos los estudiantes. Lo mismo con la comprensión y la efectividad dentro de los estudiantes, sus habilidades
y los niveles finales o resultados finales. Así que aquí tenemos otro punto, este es a nivel general, a nivel mundial de la implementación de esos proyectos. Por otro lado, tenemos Singapur, que en el año 2022 quedó como ganador en el informe PISA. Y bueno, ellos igual implementan en este caso he puesto un ejemplo de proyectos STEAM que habla de los beneficios que tienen desde que lo implementan en el colegio, en este caso es el International School. Así que súper bueno. He querido poner también Irlanda. Yo hace unos añitos estuve trabajando allá en Irlanda como profesora jefe y ellos, bueno, por lo menos en la práctica en la que yo estaba trabajando, siempre, siempre, siempre hacíamos proyectos. O sea, a mí directamente cuando hice la entrevista me hablaron de que siempre se trabajan los proyectos, que así funciona el currículum, porque en este caso era el área de párvulo y también estuve trabajando un tiempo en primero básico, ¿no? Que, bueno, así es como viene siendo aquí en Chile. Y siempre trabajábamos proyectos. Y es alucinante porque, por ejemplo, nosotros, cuando estaba en el área de párvulo, no podía exigir ni que los estudiantes leyeran ni escribieran. Pero en el informe PISA, que aquí lo tengo, en la habilidad lectora, y primero va a Singapur, pero es que después va a Irlanda, con 516 puntos. Y es increíble cómo esos estudiantes retienen la información gracias a los proyectos en la habilidad lectora y cuando pasan al primero, mágicamente los estudiantes aprenden súper rápido a escribir y a leer. Así que, desde luego que desde mi experiencia trabajando en Irlanda, funcionó y creo que es maravilloso. En este caso, los proyectos los hacen siempre, pero también hay que tener en cuenta que en otros países trabajan proyectos y también pueden trabajar otro tipo de planificación, porque eso es lo bueno, es que no es obligatorio solamente trabajar los proyectos, sino que pueden ir en paralelo y podemos alternar. Quizá hacer 3 semanas planificación por unidad y la última semana como evaluación podemos crear un proyecto. Así que eso es maravilloso. Y bueno, aquí también la jefa de división de la Educación General del Mineduc también nos habla en la revista de Educación de Chile en que gracias a los proyectos facilitamos que nuestros estudiantes sean el centro de atención y que ya pasemos un poquito de cómo se trabajaba anteriormente, que quizá siempre el profesor era el que daba la clase y solamente se daba opción a que los estudiantes pues quizá crearan preguntas o tuvieran que escribir, sino que cambiemos un poquito esa dinámica y que el estudiante sea capaz de autoaprender por medio de los métodos que le enseña el docente y él está ahí como un guía, como un coach. Así que, bueno, ahora que hemos visto estos casos de éxito y los beneficios de implementar estos proyectos a nivel educativo, vamos a centrarnos un poquito en las estrategias prácticas para crear los proyectos. Y para ello, primero vamos a ver la creación de proyectos. En el lado izquierdo, en la tablita que aparece, ahí son los puntos que tenemos que pensar como docentes o como coordinadores UTP, coordinadores diferencial, en cómo lo voy a hacer. Primero tenemos que pensar, ¿cierto? Es como los niños, que primero piensan y después empiezan a escribir o a crear. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los temas relevantes. Y esto va de la mano también con los gustos de ellos. No es lo mismo que, por ejemplo, en primero y segundo básico les van a encantar los dinosaurios o los bosques encantados, pero tú no puedes llegar a la media y decirle, hoy vamos a trabajar el proyecto del bosque encantado. Obviamente ahí van a variar. Y para mí, yo creo que lo mejor es que el docente pueda preguntar a sus estudiantes qué proyecto quieren trabajar. En mi caso, yo cuando fui profesora, lo hice en Chile, lo hice en Irlanda y funcionó. Ellos daban los proyectos que queríamos trabajar y obviamente, y ahí ya la tarea del docente es enlazarlo con el currículum nacional que esté vigente. Por otro lado, lo nombro de nuevo porque es súper importante, es la interdisciplinariedad. Es decir, poder vincular de alguna manera esas asignaturas, esos objetivos, habilidades, actitudes, incluso las habilidades del siglo XXI que quizá ahora mismo, a día de hoy, en básica no existen en el currículum, pero sí las ya conocemos cuáles pueden ser y cuáles nos podrían trabajar en ese proyecto. Por ejemplo, en la media ya existen esas habilidades y el Miniduc ya está avalando por hacer los proyectos con las habilidades del siglo XXI.
tenemos el DUA, el Diseño Universal del Aprendizaje. Y es maravilloso porque los proyectos nos permiten planificar para todos. Es decir, quizá tenemos un niño que tiene discapacidad visual y necesita que la letra sea un poquito más grande. Entonces, en lugar de hacer solamente esa adaptación para ese niño, hagámoslo para todos los estudiantes, que os aseguro que ellos lo van a agradecer y van a tener esa letra más grande y van a tener menos problemas de vista a la hora de quizá ver una presentación PowerPoint. Después, lo vuelvo a nombrar porque es súper importante, generar ese pensamiento crítico. Es decir, quizá no dar las instrucciones tan exactas de hay que pintar esto, un árbol con el pajarito y el sol, y dar libertad. Y es alucinante cómo los resultados de los estudiantes, cuando tú das libertad, empiezan a crear, a crear y a crear y te quedas impresionada con las creaciones o resultados que han hecho. Y bueno, finalmente, monitorear la evaluación continua, es decir, como bien nos dice el decreto 67, poder crear una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa y una evaluación sumativa. Esta diagnóstica nos va a permitir cuáles son los aprendizajes que los estudiantes ya tenían y a qué nos estamos enfrentando. En la formativa vamos a estar viendo el proceso, cómo nuestros niños y niñas están aprendiendo. Y siempre, siempre tenemos que estar dando esa retroalimentación, ese feedback. ¿Por qué? Porque nuestra idea como docentes es que los niños y que los estudiantes aprendan y que consigamos todos como equipo llegar a la meta que se ha planificado, en lugar de quizás llegar y poner un rojo. No, esa no es la idea. Ahora, en la educación que está ahora mismo actual y en la vanguardia, es que todos podamos aprender para así llegar a la evaluación sumativa y ahí ya vendría esa evaluación final en la que podemos evaluar pues ya sea el producto final o lo que se haya consensuado en esa planificación. Y bueno, ahí en la figura de al lado, ese checklist, podemos ver todos los conceptos que van a aparecer dentro del proyecto. Por ejemplo, sí o sí va a haber un título y ojalá que ese título sea como bien llamativo, ¿no? Por ejemplo, al principio he dicho nutrihéroes. Eso a los niños les llama mucho la atención, ¿no? Porque vamos a ser los héroes de la nutrición. Crear un propósito o un resumen del proyecto. Los objetivos, en este caso esos objetivos se dividirían en tres. Vendría siendo un objetivo común del proyecto, un objetivo de la actividad, es como el clase a clase, ¿no? Pero en este caso, pues quizá podemos crear un taller, una actividad, la clase, pero que quede específico qué es lo que vamos a conseguir en esa hora con los estudiantes. Y finalmente, los objetivos de aprendizaje, los famosos OAS, que están en las bases curriculares. Por otro lado, tenemos la pregunta-problema o el problema o un contexto, es decir, que los estudiantes entiendan qué es lo que van a estudiar y aprender durante el proyecto. Y no solamente digan, ya, ahora y tenemos que hacer esto, esto y esto. No, pero ¿por qué vamos a hacer esto, esto y esto? Tienen que entender y ellos se tienen que sentir protagonistas del propio aprendizaje. También tenemos las asignaturas, entender qué tipo de asignaturas, cuáles vamos a trabajar. Quizá a mí me facilita que la profesora de artes quiere hacer un proyecto conmigo y el de lenguaje. Entonces nos tenemos que unir en la coenseñanza y entender qué tipo de proyecto vamos a crear. Tenemos las fases y etapas. ¿Cómo vamos a dividir nuestro proyecto? Tenemos que crear un cronograma y entender que primero, por lo general, está la fase de contexto, fase de investigación, fase de creación y fase de resultados finales o cómo vamos a presentar ese proyecto. Las metodologías, súper importante, porque una cosa es planificar un proyecto, pero tenemos que entender y saber cómo lo vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, podemos crear la metodología de aprendizaje cooperativo colaborativo, es decir, aquí los estudiantes van a trabajar de forma grupal o quizá podemos trabajar aprendizaje servicio, que todo lo que creamos al final sirva en servicio a nuestra comunidad. También existe metodología Montessori, que es súper conocida, sobre todo en el tema de paro. Y así hay muchas, muchas, muchas más metodologías. Pero este punto, por lo menos para mí, creo que es súper importante ser conscientes de cómo vamos a enseñar, qué método vamos a utilizar. Y, por ejemplo, el ABP o el STEAM es un método, pero dentro de ese método puede haber muchos más métodos. Y eso es lo fantástico de llevar a cabo este tipo de proyectos.
Y bueno, tener en cuenta qué recursos materiales, sobre todo, vamos a utilizar, cuál va a ser el producto final y que los niños siempre sepan qué producto van a hacer, al igual que la evaluación. Por eso siempre es mejor tenerlo planificado, obviamente que sea flexible y configurable según las necesidades que van surgiendo durante esa planificación o esa implementación, pero que ellos siempre sepan a lo que van a llegar, cuál va a ser la meta final y cómo me van a evaluar. Y bueno, una vez creado el proyecto, llegó el momento de la implementación. Y aquí van algunos tips que creo que son súper importantes para que se tengan en cuenta. Por ejemplo, fomentar la interdependencia positiva a través de los equipos. Porque una cosa es quizá el trabajo en equipos, ¿no? Y que, bueno, pues se juntan 5 estudiantes, crean algo, lo entregan. Pero ¿cómo sabes tú que realmente todos trabajaron? Porque siempre suele pasar esto, hay alguno que trabaja más y otro menos, ha pasado en la universidad, ha pasado en la media y yo creo que a día de hoy cuando uno es adulto también puede pasar. Entonces, por eso está la interdependencia positiva, es decir, la meta es que todos sepamos hacer todo y lo entendamos. Y esto es súper curioso porque alguna vez cuando yo lo llevaba a la práctica, por ejemplo, se me ocurre que tenían que hacer el dictado mágico para descubrir cuál es la clave final del cofre mágico, ¿no? Y de esta manera yo quería que todos los estudiantes apuntaran esas palabritas para que cuando terminaran todos pudieran tener su clave. Pero la regla era que todos lo tenían que tener bien escrito. Y obviamente unas normas de convivencia en que nos tenemos que tratar bien y no hay que obligar a que escriban. Y era muy curioso como algunos estudiantes que no tenían ahí como tanto contacto entre ellos, se ayudaban a, no, mira, es que esto tiene guión, tiene una tilde porque acaba en N. Y era maravilloso verlos trabajar de esa manera. Así que es súper importante tener en cuenta la interdependencia positiva si trabajamos la metodología cooperativa colaborativa. Por otro lado, los roles y responsabilidades. Eso hace que tener una mayor autonomía en los estudiantes. ¿Por qué? Porque saben cuál va a ser su responsabilidad y entre todos van a tener ese compromiso de trabajo, tanto grupal como individual. Después también tenemos dar a conocer los objetivos y las metas, que es como lo que comentaba anteriormente con la evaluación. Los niños tienen que saber a qué van a llegar el día de la clase o el día de la actividad y cómo se va a evaluar. De nuevo, lo repito, lo siento, soy súper pesada con esto, pero es súper importante las habilidades del siglo XXI, es decir, resolver problemas. Aquí también trabajamos el tema del mundo globalizado, ¿no? Los lenguajes. Por ejemplo, había un proyecto que vi que lo publicó el Mineduc que habían hecho un proyecto con la metodología aprendizaje-servicio y ellos se enfrentaban todos los días con extranjeros. Y claro, ahí los estudiantes decían que era súper curioso porque de normal no hablaban inglés, nunca le encontraban relevancia, porque aquí en Chile no se habla inglés. Y claro, les tocaba sí o sí tener que hablar con extranjeros y hacían todo lo posible para poder comunicarse. Y entonces ahí le encontraban una razón por la cual es tan importante aprender otros idiomas, porque una vez que sales de Latinoamérica, vas a encontrar el habla inglesa y por lo general todos saben. Entonces, es maravilloso que ellos puedan conectar los aprendizajes con el contexto real que les rodea. También las competencias TIC, que también está dentro de las habilidades del siglo XXI, y dar una retroalimentación constante de diferentes maneras, puede ser tanto hablada, escrita, por medio del juego, pero que los estudiantes sepan en todo momento en qué están bien, cómo reforzar esos contenidos, qué tipo de apoyos podemos tener, etcétera. Y para terminar, aquí quiero dar unos métodos de inspiración y motivación para la innovación educativa. Es decir, estos 3 apartados son innovadores, están a día de hoy son vanguardistas y os los quiero dar a conocer porque creo que pueden ser súper buenos para la implementación de los proyectos. Por ejemplo, uno de ellos es el método del pensamiento del diseño. Es decir, aquí los estudiantes entienden cuál es el contexto de crear algo. Porque, por ejemplo, puede llegar la profesora y decir, no, hay que hacer esto y ya está, hay que hacerlo y punto. Pero no, ellos van a entender el por qué, porque hay una necesidad.
y entonces ellos lo analizan y buscan diferentes opciones o diferentes maneras de cómo resolverlo. Generalmente se trabaja también de manera grupal. Después tenemos el aula invertida, también llamada Flipped Classroom. Esta, por ejemplo, se puede trabajar perfectamente desde el aula virtual de nuestra plataforma. ¿Y qué hace esto? Bueno, esto es muy común utilizarlo en la universidad, donde por lo general los docentes suben todos los aprendizajes que se han visto o se van a ver y los estudiantes los repasan en sus casas. Pues lo mismo puede ocurrir para la media o para básica. Y lo principal de esto es que quizá ellos lo pueden repasar la parte teórica y cuando llegan al aula y ahí tienen a su docente, les pueden ayudar en la práctica, que por lo general es cuando necesitas ahí un guía. También tenemos la realidad aumentada y virtual. Yo sé que hay algunos casos que los docentes dicen, ay, no, 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 yo no quiero realidad, yo no quiero nada de IA ni nada de eso, pero es importante porque no es lo mismo, por ejemplo, enseñar el cuerpo humano desde un libro de texto a quizá que lo vean los niños en una aplicación donde se ve tridimensional y quizá hasta incluso en tamaño real. Entonces, tenemos que valorar estas plataformas que hoy en día existen que nos pueden apoyar en la implementación de estos aprendizajes. Y finalmente, para mí es una de mis favoritas, los escape room. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, pero gracias a este tipo de métodos, en realidad son como diferentes aprendizajes que vas aprendiendo por medio de pistas, estaciones y que llegan al producto final, como por ejemplo, antes comentaba, ¿no? Abrir el cofre mágico. Y esto a los estudiantes les gusta muchísimo porque todos quieren llegar hasta el final y esto al final como una competición, pero esa competición ganan ellos porque todos se esfuerzan mucho por aprender lo que ese día está planificado por la docente o el docente. Otro aspecto que me gusta muchísimo es el aula del futuro. Está muy de moda ahora en la Unión Europea y realmente no tiene mucho coste. De hecho, podríamos decir que no necesitamos absolutamente comprar nada, porque es solamente como una reorganización del aula. Y no sé si conocen la metodología por rincones o la metodología por estaciones. Es decir, dividimos el aula en diferentes espacios. En este caso, está el espacio para interactuar, el espacio para desarrollar, crear, explorar, investigar, presentar. Y la idea es que todos los estudiantes puedan tener a mano o lo puedan tener cuando ellos necesiten, que si están haciendo una tarea de investigación, puedan ir al ordenador a investigar que tienen que, no sé, imaginemos que estamos haciendo búsqueda de una autobiografía. Entonces el estudiante va a poder ir a la biblioteca o al ordenador a buscar lo que necesita. Y lo mismo, pues si necesita estar conversando con algún compañero para ver cómo van a llevar a cabo su trabajo, quizá pueden ir al espacio de interactuar, que ahí hay sofás y ellos pueden conversar sin problemas. Así que os recomiendo al 100% trabajar y reorganizar el aula de esta manera porque facilita mucho la implementación y desarrollo de los proyectos. Y bueno, finalmente, es importante que la evaluación sea interactiva, es decir, que no solamente todo vaya por medio de prueba, sobre todo en la parte sumativa, sino que también podemos hacer juegos, por ejemplo, tenemos las aplicaciones de Kahoot, los Plickers, crear simulaciones con Escape Room, utilizar las herramientas TIC o, sobre todo, crear unos productos finales que sean interactivos y atractivos para los estudiantes. Y con esto, todas estas recomendaciones y obviamente con todas las experiencias que todos los profesores tienen aquí, aseguro que van a salir unos super proyectos alucinantes. Así que bueno, esta ha sido como esa pequeña breve explicación de cómo crear y cómo innovar y cuáles son los beneficios en nuestro establecimiento si llevamos a cabo los proyectos ABP y STEAM. Así que muchas, muchas gracias por este espacio de reflexión. Buenísimo, Julia, más o menos para que nos vayamos enterando un poco de cómo funcionan estos ABP. Yo sé que muchas de las personas que están aquí presentes quizás ya implementaron alguno en algún minuto o han tenido una experiencia anterior. Sería súper bueno, bien interesante si nos pueden describir eso en estos minutitos que nos van quedando.
Y aprovechar de preguntarle o comentarle a Julia un poco qué tal ha sido esa experiencia y cómo les gustaría implementarla de aquí más adelante. Bueno, nosotros desde apoderado.com queremos primero que todo darles las gracias por este espacio que se han dado para estar aquí con nosotros. Toda esta grabación, este material va a quedar colgado también en el Facebook de apoderado.com para que puedan entrar ahí, lo puedan revivir o revisar. Y es importante también mencionar un par de cosas que creo que son relevantes respecto a cómo esto se puede implementar un poco de una manera bien, digamos, un poco más, digamos, más macro, ¿cierto? Porque entiendo, Julia, hay varias formas en la cual esto se podría implementar, por ejemplo, en otro tipo de áreas, como, no sé, aquí hay una persona que nos pregunta en la cajita de preguntas, nos dice si por ejemplo, esta persona hace el taller de teatro y nos pregunta si sería posible crear digamos, un proyecto con las asignaturas del currículum. ¿Es eso posible? Pero por supuesto que sí. Eso es lo bueno, que como bien comento es súper flexible y configurable. Entonces quizá podemos hacer con las asignaturas diferenciadas, con los talleres, podemos crear ese proyecto con las asignaturas, como bien están en el currículum, lenguaje, matemáticas. No hay problema. Por ejemplo, quizá en matemáticas y lenguaje sí necesitan trabajar con sus objetivos de aprendizaje y los podrán implementar. Y quizá teatro sí tiene su objetivo propio. Así que no hay problema, solamente es cuestión de que los docentes se pongan de acuerdo en la coenseñanza y estoy segura de que van a salir, hay unos proyectos maravillosos con el taller de teatro. Totalmente. Y de hecho, me hace un poco recordar, porque aquí la señorita Luz Marina Fuentes nos pregunta aquí en el chat, nos dice, ¿nos darías mayores detalles de cómo implementar esto con niños no lectores? Entiendo que ahí uno de los ejemplos que mencionaste en la presentación era justamente de la posibilidad de implementar esto con, o sea, con, digamos, con pre-kinder, por ejemplo, y con primero básico. En ese sentido, yo creo, por la experiencia que comentabas ahí, es que finalmente esto genera una especie de preparación para que el estudiante perciba el aprendizaje de una manera mucho más sensible, porque lo vive de alguna manera. No es Ujú. necesario, quizás tenga que tener un conocimiento previo, es algo así, ¿o no? Sí, bueno, realmente necesitaría saber como un poquito más de contexto, si esos estudiantes son todos no lectores o quizá tenemos lectores y no lectores. En el caso de que hubiera lectores y no lectores, sería maravilloso poder trabajar con la metodología cooperativa, colaborativa, y entre ellos se van a estar apoyando en el tema de la lectura. Y obviamente si son todos los estudiantes que quizá ya es primero o párvulo y no son lectores, entonces tenemos que buscar la manera de crear diferentes planificaciones que sean mucho más sencillas para los estudiantes, haya menos texto, pero que siempre ese texto, si existe, vaya acompañado quizá de algo pictórico o simbólico. Esa es la idea. Claro, aprovechar de utilizar esos mecanismos, lo pictórico, digamos, lo más tangible, de repente algo se puede hacer ahí, algo concreto, quizás, eh, Exactamente. Y bueno, entiendo. igual Ignacio, disculpa, es súper bueno que ellos escuchen al docente cómo les cuentan cuentos, a incentivarlos a la lectura para que poquito a poco ellos vayan ganando ese gusto y nunca, nunca, nunca obligarlos. No os preocupéis que va a llegar un momento en que ellos de la nada van a empezar a leer. Ah, buenísimo. Perfecto, Julio, muchas gracias. Y bueno, por favor, cualquier duda, consulta, déjenlas aquí en las cajitas de comentarios. Nosotros nos vamos a contactar inmediatamente con ustedes para aclarar eso de forma inmediata. Y hay un par de cositas que queremos aprovechar de anunciar, dado que estamos aquí. Es que desde apoderado.com justamente nos hemos preocupado de esta temática porque fue algo que nos solicitaron bastante desde el año anterior y el nuevo año, como les decía al principio. Justamente queremos aprovechar esta instancia para poder lanzar ya de forma oficial justamente todo lo que es nuestro módulo ADP y también el banco de proyectos, ¿cierto, Julio? Tenemos ahí la posibilidad de mostrarlo, ¿cierto? Ah, sí, dame un segundito. Estoy Sí, no hay problema. aquí. Vamos a ver, viendo cómo Julia Exactamente. Ah, en monta. honor a este webinar, no sé si se ve. Sí, ahí está, lo estamos viendo. Quiero que está en la sección de planificaciones. Bueno, para los que no nos conocen un poco, apoderado.com es una plataforma de gestión y apoyo justamente a la gestión académica y también a la convivencia educativa. Y dentro de todas las herramientas que nosotros disponemos para la gestión pedagógica, tenemos una sección de planificaciones.
Y en esa sección de planificaciones normalmente trabajamos la parte de la gestión de los objetivos de aprendizaje, desarrollar el avance curricular, crear las planificaciones normales que comúnmente conocemos, pero además ahora, hoy día, estamos ingresando y estamos agregando más de 70 proyectos ABP, entiendo, señorita Julia, y que están disponibles ya y compatibles con los objetivos de aprendizaje del ministerio. Así que no sé si nos puedes comentar un poquito, Julia. Pero por supuesto, Ignacio. Bueno, hoy hacemos el lanzamiento del banco de proyectos, tanto ABP, STEM y Escape Room. Y es aquí donde pueden apreciar la maravilla que se ha creado en apoderado.com para que todos los que imparten la docencia puedan ser partícipes y tener a su disposición estos proyectos, estas planificaciones ya realizadas, que lo que van a hacer es ahorrar mucho tiempo de planificación a los docentes para que realmente dediquen ese tiempo a crear ese material, a buscar estrategias de implementación, porque ya van a tener realizado ese proyecto y lo mejor de todo es que es al 100% configurable. Es decir, aquí, bueno, os lo voy a presentar así un poquito por encima. Como pueden ver, se puede dividir, estos son todos los proyectos que existen ahora actualmente y tenemos tanto los de apoderado con nuestra firma como los del Mineduc. La diferencia es que en apoderado ya tienen realizada la planificación clase a clase con sus elementos curriculares y en el Mineduc programa el proyecto es a nivel general, donde el docente, si lo desea, si así lo configuran en UTP, realizan el clase a clase según las necesidades del aula. Entonces, lo bueno de esto es que su filtro pueden seleccionar los proyectos según los cursos que existen. Aquí pueden ver, por ejemplo, los que vienen en tercero y los que están en, pongamos, cuarto. Otro punto súper bueno es que también lo podemos ver por asignaturas. Y como bien decía, los ABP, algunos tienen una asignatura y otros tienen varias, y los STEAM que obviamente sí o sí van a tener todas las asignaturas que van en las siglas. Entonces, por ejemplo, busquemos cuáles son de ciencias naturales que implementan esa área, o también podemos poner lenguaje y comunicación. Y esto es desde la básica hasta la media y muy prontito vamos a tener también para párvulo. Y aquí finalmente también podemos buscar, por ejemplo, aquellos que son ABP o aquellos que son los STEM. Y aquí podemos ver cuáles serían STEM. Y bueno, igual me gustaría enseñar cómo funciona para poder utilizarlo. Entonces, ¿Ya? imaginemos que me gustaría poder llevar a cabo en mi planificación y ya sea con otros profesores, quizá solamente lo quiero hacer yo misma, eso es lo bueno, que aquí dice segundo, pero también lo puede implementar el profesor de tercero, solamente que tendría que cambiar esos elementos curriculares que ya están planificados dentro del proyecto. Entonces aquí seleccionamos, y esto es como un sistema estilo Netflix, podemos ver el resumen, el propósito, quién lo creó, las asignaturas que se están trabajando y cuáles son los objetivos de aprendizaje que se van a ver. Incluso en los de apoderado van a poder ver una aproximación de las horas pedagógicas que me van a llevar a cabo en el aula y las etiquetas. Entonces, imaginemos que queremos importar este proyecto a mi gestor de banco de proyectos que salió hace 2 semanitas ya en nuestra plataforma. Lo traemos aquí, importamos, elegimos las asignaturas que vamos a querer hacer, por ejemplo, ciencias, y yo voy a seleccionar obviamente, a qué clase lo voy a poner. En este caso, imaginemos que yo no quiero poner ciencias, entonces esos elementos curriculares no van a venir a mi proyecto. Podemos poner educación física y lo seleccionamos aquí porque lo quiero trabajar con el profesor de segundo A o quizá con el profesor de segundo B y lenguaje. Así que selecciono, clico el botón mágico. Aquí me avisa que como no seleccione ciencias naturales, obviamente esos elementos curriculares no se van a transportar, pero si yo después los puedo incorporar, no hay problema. Importo mi ABP y aquí venimos al gestor de proyectos. Vamos a ver el hospital escolar. Y tachan, magia. Planificación realizada
100% configurable, podemos crear paneles, no hay problema, podemos añadir otro tipo de ítems curriculares, que si necesito crear otra actividad, también la puedo agregar, puedo modificar las fases, decir que ya está realizada, que no. Y aquí pueden ver también cómo están realizadas el clase a clase, que sabemos que es muy costoso de hacer, quita mucho tiempo y aquí da unas grandes ideas y obviamente siempre configurables y los profesores pueden añadir en base a las necesidades de cada clase. Ah, Así súper que bueno. Por lo que estoy eso viendo, claro, es. está el detalle completo, ¿cierto? O sea, podemos editar, modificar, están las preguntas, respuestas, todo editado. Ahí están los paneles, ¿cierto? Y aprendizajes transversales, actitudes, objetivos de aprendizaje, los conocimientos, Así es. habilidades, hasta las metodologías que se pueden implementar. Así es, y así es como se diferencia con la etiqueta que tenemos por asignatura y el curso. Y bueno, aquí obviamente también aparecen las metodologías y también tenemos una base de apoderado que ofrece diferentes metodologías y su implementación, o sea, y su explicación, perdón, para ver cómo las podemos implementar. Y por supuesto también tenemos los recursos Mineduc en los que tiene un acceso directo para poder ver todos los recursos que el Mineduc pone a su disposición y los podamos traer a nuestra planificación personalizada. O sea, tú me estás queriendo decir que si yo, por ejemplo, desde aquí ya planifico, creo mi ABP y digo, ok, quiero sacar algo de los contenidos de recursos, puedo acceder desde ahí. Por supuesto, puedes Podríamos clicar aquí tener, y ¿qué vas a hace? encontrar todos, bueno, lo tienes categorizado por curso y también Ah, tienes por arma tu evaluación, recursos digitales por los objetivos de aprendizaje y biblioteca digital escolar, que es los más utilizados por los docentes y facilitar quizá esa tarea que es tan costosa a veces de encontrar esos recursos. claro, y lo bueno es que están validados por el Mineduc, o sea, Exacto. si me llegan a revisar, bueno, lo sacamos de ahí y está andando al 100%. Oye, qué buena noticia, yo creo que debe ser una herramienta que va a ser bastante, bastante útil para todos aquellos que nos están mirando, que estén interesados en implementar ABP hoy día en sus establecimientos o que ya los estén implementando y necesiten una herramienta para gestionarlo de mejor forma. Esto se viene bien fuerte, digamos, considerando todas las orientaciones que está promulgando el ministerio hoy día. Así que de verdad, muchísimas gracias, Julia, por esta tremenda oportunidad, por este resumen súper bien acotado de cómo funcionan los ABP, cómo se pueden implementar y los beneficios que traen justamente para la gestión de nuestro establecimiento educacional. Así que, de verdad, muchas gracias, Julia. Muchas gracias también Muchas a gracias, todos Ignacio, los muchas gracias a docentes. todos. Sí, así es. Muchas gracias. Y tengan en cuenta, hoy día vamos a estar justamente promoviendo no solamente los AEPE, sino que también varias otras metodologías que vamos a estar lanzando durante este segundo semestre. Y dentro de ese marco también estamos haciendo algunos eventos. De hecho, para el próximo miércoles 14 a las 5 de la tarde, en el edificio de Microsoft en Vitacura, vamos a estar haciendo un evento bien, bien importante. Para todos aquellos que sean de Santiago, por favor contáctenos, voy a dejar aquí en contacto @apoderado.com. Solicítennos de ahí a ese correo la posibilidad de adquirir una invitación para este evento. Esto es un evento que está organizando apoderado.com junto con Microsoft para la innovación educativa, en donde vamos a estar explicando algunas de las innovaciones y tecnologías que vamos a estar trayendo desde Estados Unidos y otras partes del mundo para a todos aquellos usuarios de nuestra plataforma. Así que si quieren participar del evento, por favor, escríbanos ahí y vamos a estar súper pendientes de poder invitarlos. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos por el espacio que se han dado. Y nada, nos vamos a estar viendo las próximas ediciones de estos webinars. Muchas gracias. Muchas gracias. Estén muy Gracias, Julia. bien. Chao, chao. Nos vemos, que estén Nos bien. vemos. Adiós.